No pierdas más tiempo sin saber cómo preparar una crema chantilly que te va a salir 10 puntos siempre. Y además te voy a mostrar un ingrediente que le puedes agregar para que te quede todavía mejor. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y vamos a ver cómo preparar esta receta. Para preparar crema chantilly vamos a arrancar en un bol y agregamos la crema, la empezamos a batir. De a poquito esto va a ir tomando cuerpo y mientras yo les voy a dar un dato importantísimo. Al momento de comprar la crema hay una consideración muy importante que tienen que tener en cuenta. El tenor graso o porcentaje de grasa de la crema tiene que ser mayor al 30% para que pueda tomar cuerpo al batir. Para saber eso, lo que hacen es fijarse al dorso del producto en la información nutricional. Si el tamaño por porción es 100 gramos o 100 mililitros, tienen que buscar que la grasa total sea por lo menos 30 gramos, mientras más, mejor. Sin embargo, si la etiqueta es como esta que dice 15 mililitros u otro número, tienen que hacer esta cuenta. 100 dividido el número del tamaño de la porción, sean gramos o mililitros, por la grasa total. Eso nos da el tenor graso de esta crema, que como vemos que es menor a 30, esto significa que esta crema no es muy buena para batir. Si en cambio ahora probamos con esta otra, repetimos la cuenta y para esta nos da 40, lo que significa que esta crema es muy buena para batir. Esto es lo que tenemos que buscar al momento de comprar una crema para hacer crema chantilly. Seguimos con la receta. Cuando veamos que esta crema no está totalmente líquida, vamos a ir agregando el azúcar. Cuando terminen de agregar el azúcar, seguimos mezclando un poco más hasta que vean que está más o menos con esta consistencia. Acá dejamos de batir. Agregamos este ingrediente secreto que es el queso crema. Esto va a sumar no solo sabor, sino que va a mejorar mucho la textura final. Echamos un chorrito de esencia de vainilla. Y esto lo empezamos a batir. Acá presten atención de no batir demasiado porque la crema se puede llegar a cortar. También presten atención a eso antes de agregar el queso crema. Si ven que la preparación tiene mucho cuerpo, mejor dejen de mezclar. Seguimos hasta que veamos que esta preparación no fluye más y mantiene su forma. Cuando lo veo así, dejo de mezclar. Lo acomodo un poco con una espátula. Y acá traigo mi manga con un pico estrella. Y empiezo a pasar toda esta preparación. Y mientras termino de pasar esto, díganme en los comentarios, ¿ustedes suelen usar mangas cuando hacen algo de pastelería? Termino de pasar todo. Me llevo estas cosas. Y acá les muestro cómo quedó la manga llena de esta crema. Aprovecho a acomodarla. Corto la punta. Y para mostrarles fácil y rápido cómo quedó, la voy a ir poniendo arriba de unas vainillas. Ven cómo mantiene la forma perfecto y además el queso crema le da un gusto riquísimo a esto. Acá les muestro en otra más. Y ya que estamos, ¿para qué la quieren usar? Díganme en los comentarios. Queda impecable. Decime en los comentarios qué te pareció el video y si te gustaría que te explique alguna otra receta. Y si te sirvió, por favor, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima receta.